Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinario del mes de septiembre, un webinario especial. Hoy nos vamos a dedicar, vamos a hacer un poco de foco en lo que es Latinoamérica. Vamos a ver cómo es la situación actual, qué esperar para las principales divisas, qué es lo que está sucediendo con la inflación, cómo se va a producir, cómo se produce la devaluación y vamos a tener una perspectiva histórica de qué es lo que ha sucedido en los últimos 30 años y qué es lo que podemos esperar para estos meses y años que entran. Ok, pueden ver el video perfectamente bien, el audio también. Vamos a empezar entonces con el webinario. Vamos a compartir el PDF. Sí, este PDF lo va a tener accesible para todos aquellos que lo soliciten. Maximizar. La pantalla, un segundito, voy a cambiar la pantalla que estamos compartiendo. Ok, ahora sí tienen que poder ver el PDF maximizado. Ok, perfecto. Ahora sí, entonces, empezamos entonces con este webinario especial para Latinoamérica. Soy Matías Menéndez, sí, es el fundador de Finbi. ¿Y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver una breve introducción. Tenemos aproximadamente una hora para ir por el temario, aquellas cosas que queden sueltas y que no podamos responder durante la sesión de hoy, la pueden hacer a través de email. Vamos a ver si vamos a entrar o no en una gran depresión. Estos últimos meses, prácticamente durante todo el año, hemos oído varias campanas acerca de una gran crisis cerca, producida a raíz de todo lo que hemos sufrido en COVID y diferentes medidas que se han puesto para poder adaptarnos a esa situación, a esa pandemia y sufrir económicamente lo menos posible. Obviamente eso trae sus consecuencias una vez vuelta a la normalidad y es lo que estamos viviendo y experimentando en este momento. Pero la gran pregunta es, ¿va a ir esta situación, se va a agravar o no? Vamos a ver un indicador al cual presto especial atención porque es muy preciso en cuanto a recesiones. Es un indicador muy sencillo. De ahí vamos a pasar a la inflación en Latinoamérica. Vamos a ver las principales economías de Latinoamérica, cuál es la banda de fluctuación de inflación y cómo ha ido cambiando históricamente en estos últimos 30 años aproximadamente, junto con lo que es la devaluación de las principales divisas latinoamericanas. ¿Esto por qué? Porque esto nos da una perspectiva de cómo se pierde poder adquisitivo en Latinoamérica, a qué velocidad y qué medidas podemos tomar a la orden de poder reducir o frenar esa pérdida de poder adquisitivo, sobre todo de los ahorros. ¿Sí? Por tanto, vamos a ver diferentes alternativas que podemos tomar o tener en cuenta para poder proteger ese dinero. Y ya una vez visto esto, vamos a pasar a lo que es el análisis de los diferentes instrumentos. Vamos a pasar por instrumentos internacionales, ¿sí? Como también vamos a hacer un overview, vamos a ver estas principales divisas latinoamericanas. Y por supuesto vamos a ver, a entender, a ir rápidamente sobre la teoría de cuál es la metodología
de análisis que utilizamos en Finbi. Antes de comenzar, cualquier duda, pregunta que tengan, saben que la pueden hacer a través de nuestro correo electrónico info@finbi.com. Si desean el PDF de la presentación de hoy, lo mismo nos mandan un correo solicitando el PDF. Si quieren ver nuevamente los pronósticos, sí, los análisis de gráficos y análisis de tendencias están disponibles de forma gratuita en la página web finbi.com en la parte de análisis gratuito. Y si tienen preguntas, también podemos reservar 30 minutos en un coaching 1 a 1 para poder resolver dudas más específicas. Y los invitamos a que nos sigan en nuestros diferentes canales, que son LinkedIn, YouTube y Facebook. Rápidamente a la introducción, que es Finbi, de dónde sale. Una misión muy clara y muy sencilla es crear oportunidades financieras en Latinoamérica, haciendo accesibles productos, información, herramientas a todo tipo de capitales en Latinoamérica y a su vez generar impacto social de la propia actividad que generamos, dando apoyo a proyectos de nutrición y educación infantil de diferentes ONGs en Latinoamérica. ¿Cuál es la filosofía? ¿Cómo analizamos mercados? Es muy sencillo. Creemos que los mercados financieros son fractales. De hecho, he podido comprobar sí, que esto es así, que existen patrones repetitivos en los mercados financieros, que esos patrones se generan a partir de la fluctuación del estado de ánimo de los diferentes intervinientes en los mercados y que esto surge principalmente de la confianza, desconfianza que estos intervinientes tienen en los mercados. ¿Sí? Esa fluctuación genera estos patrones que son identificables en cada uno de estos instrumentos, pueden cuantificarse ciertas características y gracias a eso podemos generar pronósticos y prever qué es lo que va a suceder a futuro. ¿Quién les está hablando? Matías Menéndez, fundador de Finbi, tengo un máster en mercados financieros y gestión de activos, llevo ya más de 10 años trabajando en este mercado, realizando análisis sobre forex, materias primas, índices, acciones. He desarrollado un algoritmo para poder predecir estos movimientos en los mercados financieros llamado de Bumblebee, que es el que vamos a utilizar, las bases principales las vamos a utilizar durante el día de hoy. Y soy autor del libro Las ondas de Helios, el comportamiento fractal de los mercados financieros. Empezamos, entonces vamos a resolver o intentar resolver la primera pregunta. ¿Vamos a entrar en una gran depresión o no? La respuesta en realidad no la tiene nadie, pero sí podemos ver qué es lo que ha sucedido en el pasado y utilizar esa información para prever qué es lo que va a suceder a futuro, ¿sí? Que en sí es lo que hacen la gran mayoría de las ciencias, ¿sí? Ver cuál es el comportamiento pasado para poder predecir lo que va a suceder. Y hay un indicador muy sencillo de leer y que ha funcionado muy bien, sobre todo en esta última etapa, en estos últimos 20 años, que es la correlación que existe entre el Dow Jones y la tasa de desempleo en Estados Unidos. Recordemos que los mercados son muy globales hoy en día y si Estados Unidos entra en crisis, esto se va a contagiar y va a terminar afectando al final al resto de mercados, sobre todo Latinoamérica y Europa. Existe una correlación negativa entre lo que es la tasa de desempleo y el índice Dow Jones, especialmente durante las recesiones, que son las partes en la gráfica que tenemos marcadas con las elipses rojas. Cada vez que el índice Dow Jones cae, vemos que existe un pico en lo que es la tasa de desempleo. Lógicamente se refleja el malestar económico, ¿sí? El ajuste en las empresas a través del aumento del desempleo. Y este es un indicador que no ha fallado en los últimos 20 años y las 3 grandes recesiones que hemos tenido. Si vamos a la crisis del 2009, también vemos lo mismo, vemos que el índice de Dow Jones empieza a caer de forma más acelerada y la tasa de desempleo también aumenta, ¿sí? Para cambiar prácticamente en un punto en el cual se generan nuevas tendencias. Y el último pico de desempleo lo tenemos durante la crisis del COVID, donde tenemos récord en tasa de desempleo, una caída muy, muy fuerte del índice Dow Jones y
grandes economías mundiales porque había un gran desconocimiento en cómo nos íbamos a adaptar a una pandemia con encierros, con la no posibilidad de poder ir a los centros de trabajo, y sin embargo hemos salido realmente airosos de esta crisis gracias a la posibilidad de el mundo virtual, de poder trabajar desde casa, de poder consumir desde casa utilizando Internet. Esta es una de las es la gran diferencia con respecto a crisis anteriores, en donde no teníamos esa posibilidad, sobre todo el de poder trabajar en casa. Grandes empresas, grandes multinacionales a nivel mundial, si recuerdan, han generado beneficios récord durante la pandemia, y esto se ha conseguido gracias a la posibilidad del trabajo remoto. Sí, hoy en día existen todas las herramientas para poder trabajar desde casa y poder estar en contacto con los compañeros de trabajo, y gracias al consumo online. Hay infinidad de plataformas digitales que nos permiten comprar y consumir todo tipo de productos. Y gracias a esto, las empresas han conseguido rendimientos récord. Pero ahora estamos volviendo a la calma y lo que vemos son las consecuencias de ese gran consumo experimentado durante la época del COVID. Importante recalcar para dar respuesta, al menos a día de hoy, a esta pregunta si vamos a entrar en una gran depresión o no, no se está dando esa correlación negativa que vimos en recesiones anteriores. ¿Sí? Si vemos el índice Dow Jones está corrigiendo a la baja, lleva ya un tiempo en corrección, pero la tasa de desempleo ha registrado mínimos y ahora está en una situación horizontal. Estamos en niveles de pre-COVID, con una tasa de desempleo muy, muy baja en Estados Unidos, lo que todavía da maniobra al gobierno americano para llevar a cabo la política monetaria que está llevando. Y lo mismo sucede en Europa. Por lo tanto, analizando este indicador, no hay señales de que se va a entrar en una gran depresión o una gran crisis. Sí se ve, lógicamente, una corrección de mercado como se ve en los otros rectángulos de color azul marcadas en la gráfica, en donde no se da esa correlación negativa con la tasa de desempleo. Por lo tanto, respuesta simple: a día de hoy no hay indicios de una gran depresión analizando este indicador. ¿Qué ha sucedido con la inflación en Latinoamérica en los últimos, prácticamente, estamos analizando rango temporal de 30 años? La inflación en Latinoamérica es alta, ¿sí? Si la comparamos, por ejemplo, con la inflación que ha tenido Europa en los últimos 30 años, la media es del 2% en Europa, pero si nos vamos a Latinoamérica, la media está alrededor del 10%. Estamos analizando grandes economías de Latinoamérica, entonces están México, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. Y Colombia, perdón. Lo que vemos es, a excepción de Argentina en este momento, el resto de economías son bastante estables y mantienen una correlación positiva bastante alta con respecto a lo que es la inflación. Sí, en este momento la inflación está aumentando en todos los países, está en esta media del 10%, con un 14% en Chile, un 10% en Colombia, un 9.5% en Uruguay, 8.7% en Brasil. En México también un 8.7%. Sí, son tasas de inflación altas comparados con los históricos que teníamos antes, pero en Latinoamérica se mantiene dentro de este rango, ¿sí?, que vemos en la gráfica. Está en torno a este 15 y un 5%. Si vemos deflación, se ha generado muy poca en estos 30 años. Tuvimos a Argentina entrando en una deflación, esto es inflación negativa, y también tenemos a Chile en un periodo de inflación negativa, de inflación, alrededor del año 2009, ¿sí?, sobre finales del 2000. Y Argentina lo tenemos entre el año 2000 y el 2002, también un periodo de inflación.
Pero sacando estos dos países, estos dos periodos, la inflación es bastante estable y constante alrededor del 10%, que es lo que podemos esperar. ¿Esto qué nos da? ¿Qué idea nos da? Nos da una idea de cómo va perdiendo valor la divisa local y, en este caso, nuestros ahorros y nuestro poder adquisitivo, si no existe un aumento de lo que vamos ganando año a año, concorde a la inflación. Y resumiendo, si tenemos 100 unidades monetarias, cuales sean, por ejemplo, el peso colombiano, y tenemos un 10% de inflación, eso significa que se va a perder al año siguiente, si no hacemos absolutamente nada, un 10% del valor de esos 100, porque perdemos capacidad de compra. Si vamos haciendo un acumulado todos los años, tenemos nuestros ahorros sin mover, esto significa que todos los años vamos a ir perdiendo un 10% sobre ese valor que teníamos anteriormente. Por eso es importante tener una idea de cómo evoluciona la inflación, sobre todo en Latinoamérica. Por ejemplo, si vemos Argentina ahora, la inflación es muy, muy alta, se ha disparado en los últimos 4 años, sí está en este momento en un nivel de un 78%. Significa que la pérdida de poder adquisitivo es muy, muy alta, sí sucede muy rápido en el tiempo, por lo tanto, tienen que suceder dos cosas. Una, aumentar los salarios al mismo ritmo, cosa que es complicado que suceda, y la otra es o un consumo rápido, ¿sí? Para no perder poder adquisitivo en el momento en el cual se tiene ese dinero, o bien invertirlo. Si lo dejamos parado, lo que va a suceder es que vamos a perder un 78% de valor en el término de un año, por tanto, prácticamente perderíamos la totalidad de nuestra capacidad de compra con estos niveles de inflación. Ok. Pero a esto también le sumamos la devaluación. ¿Sí? Las divisas latinoamericanas van perdiendo bastante valor con respecto al dólar americano, que es la divisa internacional y muy importante para el tema de importaciones y exportaciones. Muchos productos se importa y por lo tanto es importante saber cómo va afectando, cómo se va devaluando la divisa local con respecto al dólar. Y lo que podemos ver en este periodo de 30 años son diferentes niveles de devaluación, que son bastante altos. Por ejemplo, nos vamos al peso colombiano, estamos hablando de casi un 800% de pérdida de valor, ¿sí? De devaluación en los últimos 32 años. ¿Sí? La gráfica muestra datos desde 1990 hasta el día de hoy. Y para que se quieran saber, la fuente de información es TradingView. Un 800% en 30 años es bastante. Nos vamos al peso mexicano, 653% de devaluación desde 1990. El peso uruguayo, 321%, y el peso chileno, 117%. ¿Sí? Termina siendo la moneda más estable. Lo interesante a ver en esta gráfica, más allá de cómo se produce la devaluación, que es una devaluación muy, muy alta, sí, esto debilita y hace perder valor a los ahorros que se tengan. Como decía antes, si no lo invertimos y no hacemos un consumo rápido de ese dinero, también es importante ver la correlación que existe entre estos instrumentos, que es bastante alta. ¿Sí? Es una correlación positiva, vemos que las fluctuaciones son muy, muy parecidas, ¿sí? Los picos y los valles son prácticamente simultáneos, a excepción del peso argentino, que si lo agregamos a esta gráfica, estas 4 divisas que tenemos actualmente van a desaparecer de la gráfica, se van a ver prácticamente planas, porque la pérdida de valor, sin la devaluación del peso argentino es muy, muy alta. Sobre todo lo que se produjo en los últimos 4 o 5 años. Por lo tanto, también es importante tener esto en cuenta. Pierde valor nuestra divisa, sobre todo en lo que es el mercado internacional y lo que podemos hacer en cara afuera
del país. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar la pérdida de valor? Y acá tomamos un ejemplo comparado con el peso colombiano. Si en 1991, para que se haga una idea, tenemos 100 pesos colombianos y decidimos no hacer nada con esos 100 pesos colombianos, solamente guardarlos y mantenerlos. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos dónde invertir. ¿En qué? ¿Cómo? Y el sistema financiero, el sistema bancario en Latinoamérica termina siendo muchas veces abusivo. La gente prefiere mantenerse fuera del sistema bancario y de las inversiones porque siente que el dinero está más protegido si se mantiene en casa, ¿sí? Sin entrar dentro de este sistema. Y lo que vemos en la gráfica que es lo más peligroso es justamente tener ese dinero fuera de actividad. ¿Por qué? Porque en 30 años esos 100 pesos colombianos a día de hoy valdrían 3.87. ¿Sí? Esa sería la capacidad que tendríamos de compra, es la pérdida de valor debido a la inflación. Es muy, muy grande y esto es extrapolable a las diferentes economías latinoamericanas, ¿sí? Sobre todo aquellas que veíamos con una gran correlación en el tema de inflación, a excepción de Argentina, que la inflación es más alta en este momento, y también en cuestiones de devaluación y cómo va perdiendo valor la divisa local frente al dólar americano. Por lo tanto, el mantener los ahorros y el dinero que tenemos parado genera una gran pérdida de valor en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para evitar esa pérdida de valor? Una de las opciones es, por ejemplo, es ir a la bolsa y comprar acciones, las que quieran, las que decidan. Por ejemplo, en este caso, como estamos en Colombia, estamos hablando de acciones del índice Colcap, y eso aproximadamente, según los históricos que he podido conseguir, da una rentabilidad anual de un 5%. Entonces, por lo menos esos 100 dólares, perdón, esos 100 pesos colombianos no van a perder ese valor, como veíamos en el caso de no intervención, de no invertir. ¿Sí? Mantendríamos un valor y lo aumentaríamos, en este caso, de 100 a 165 pesos colombianos. Ahora, ¿qué sucede si compramos dólares? En 1991 vamos al mercado de divisas, convertimos esos 100 dólares, esos 100 pesos colombianos, perdón, en dólares. Al cabo de 30 años, tendríamos un total de 793 pesos colombianos. Es decir, con el simple hecho de convertir la divisa local a dólares americanos, no solo protegemos contra inflación, sino que también obtenemos un gran beneficio mayor al 600% en este periodo de 30 años. ¿Y qué pasa si generamos un mix entre las dos anteriores? Es decir, compramos dólares americanos y a su vez invertimos ese capital. En este caso, nosotros invertimos en el mercado Forex, lo que es el fintech. Si conseguimos una rentabilidad anual media de 5%, entonces estaríamos hablando de una rentabilidad en 30 años de un 2000%, más de un 2000%. Es decir, que esos 100 pesos colombianos a día de hoy serían 2.244. Es una gran diferencia. ¿Sí? Esto es para que tengan una idea de qué alternativas existen y la importancia que hay en no dejar el dinero parado e invertirlo y hacer algo con ese dinero por la velocidad en la cual va perdiendo valor, como vimos anteriormente, por inflación y por devaluación con respecto al dólar. Entonces, pasamos ya a la parte de análisis. ¿Cómo analizamos los mercados financieros? Como decíamos anteriormente, nosotros entendemos o vemos los mercados financieros como fractales que representan la psicología de los intervinientes en ese mercado, que puede variar y puede ser diferente en función del instrumento, porque los intervinientes también van a ser otros. Pero la metodología y la forma en la cual va a fluctuar y se va a construir el patrón es similar
en todos ellos. Entonces, el precio va a fluctuar en forma de estructuras simples. ¿Sí? Eso es un principio de los fractales. Son estructuras simples que se repiten de forma infinita. Y esas estructuras simples se mueven a diferentes áreas que llamamos atractores. ¿Sí? Y es para esto, vamos a ver un poquito más adelante la gráfica que tenemos a pie de página. Las estructuras simples son muy simples, son lo que conocemos como un zigzag, que se van a repetir para formar estructuras de mayor escala, fluctuando, cambian lo que se conoce como iterando, es el término correcto, el precio, ¿sí? Que es lo que comúnmente analizamos, pero también el tiempo. ¿Sí? Solamente iteramos el precio en diferentes longitudes con el mismo tiempo. No conseguimos iterar o representar a los mercados financieros. ¿Por qué? Porque las emociones también cambian y nos hacen tomar decisiones de forma más rápida y de forma más lenta. Por lo tanto, el tiempo es un elemento fundamental en la creación y desarrollo de los diferentes patrones zigzag. Y esto es, podemos llamarlo, asociarlo con lo que conocemos como volatilidad. ¿Sí? Movimientos más rápidos, es decir, sacar un objetivo en mucho menos tiempo, como por ejemplo, que lo que está sucediendo en este momento con la libra, el par, libra dólar. Hemos tenido una caída muy fuerte, muy rápida, en un lapso de tiempo muy corto. Da una idea solamente en el día de hoy. El rango de movimiento es de 500 pips, entre mínimo y máximo. Eso nos está diciendo que el precio, sí, la acción del precio se está moviendo de forma muy rápida. ¿Sí? Y acá es donde vemos el concepto de tiempo. En otros casos, para poder alcanzar ese rango de 500 pips, necesitamos no un día, necesitamos semanas para poder conseguir. Y esta fluctuación es la que va a permitir crear los diferentes patrones zigzag. Y cuando hablamos de atractores, a lo que hacemos referencia a áreas específicas de esta relación precio-tiempo que existe entre los diferentes patrones. Y por ejemplo, en la gráfica que tenemos acá debajo, en la libra, vemos cómo existen atractores. ¿Sí? Tenemos un total de 36 atractores identificados, 36 áreas diferentes, para un patrón simple zigzag. Vemos que existen zonas donde hay una mejor reacción o respuesta hacia la misma dirección, lo que nos da una posibilidad de mayor retorno, de conseguir mayor rentabilidad. Lo que nos está diciendo esto es que la tendencia continúa y tenemos al menos una relación 1 a 1 entre los diferentes movimientos de ese patrón zigzag. Por lo tanto, es importante identificar estas áreas porque son las que nos van a decir cuándo tenemos mayor probabilidad de éxito o de continuación de la tendencia. Y en estos casos, cuando tenemos los valles, en aquellos casos en los cuales tenemos una no tendencia o una tendencia de tipo reversible. Con esta información, junto con otro set de información más, podemos crear este modelo predictivo que nos va a permitir pronosticar qué es lo que va a suceder a futuro con los diferentes instrumentos financieros. Para que se haga una idea, aplicando este modelo, ¿sí? Solamente tenemos una pequeña parte, conseguimos desde el 2018 una precisión de más del 80%, estamos hablando de 87, 88, en algunos casos 90%, con un bajo trauma y un factor de ganancia bastante alto. Pero lo importante de esto es ver la precisión que existe en el modelo para poder utilizarlo, para ver si es viable utilizarlo como método predictivo. En este caso vemos que sí que lo podemos utilizar, ya que tiene una alta precisión en lo que es analizar los siguientes movimientos. Por lo tanto, ahora nos vamos a la parte de análisis. Vamos a ver primeramente qué es lo que está sucediendo con las principales monedas latinoamericanas y después vamos a pasar a instrumentos internacionales como puede ser el euro o como puede ser, por ejemplo, el Bitcoin.
Ok, voy un momentito a cargar TradingView, gráficas. En TradingView vamos a pasar una de las primeras, quizás vamos a ver el dólar. Ya no. A ver qué es lo que está sucediendo en este momento. Recuerden, hablábamos de patrones zigzag. ¿Sí? Muy importante tener esto en cuenta, porque el movimiento anterior, en este caso este segmento del zigzag, la primera onda, junto con su correctiva, son las que van a determinar la longitud, ¿sí? De la siguiente onda, la probabilidad de que esta onda ocurra, ¿sí? Suceda. Lo que vemos en este caso, tenemos una primera onda dentro de un patrón zigzag que construye a su vez un patrón mayor. Si vamos a abrir el lápiz para poder dibujar por sobre TradingView. Si vemos el patrón de esta onda de mayor grado comienza en este mínimo, ¿sí? Si la partimos en tres, tenemos una primera onda, su correctiva, una tercera, otra vez tres ondas que forman una correctiva de grado mayor, y ahora estaríamos en ese tercer movimiento de este patrón. Tenemos 1, 2 y 3 de mayor grado. ¿Sí? Siempre vamos a ver construcciones de tres, a veces más complejas, a veces más simples, y es lo que crea esa variedad de movimientos con un patrón tan sencillo. Lo que vemos es que ya alcanzamos la primera zona, este área, este rectángulo verde que vemos acá, es lo que conocemos como atractor. ¿Qué es lo que sucede? Los precios, una vez que salen de zonas de no tendencia, cuando la tendencia ya se declara, ¿sí? Que lo podemos ver con este indicador, que es el indicador de dimensión fractal. Lo que vemos acá en este caso, por ejemplo, es, en este caso tenemos una onda correctiva, que es lo que sucede cuando los movimientos se encuentran en zonas de rango. Estamos dentro de lo que se conoce como una antipersistencia. Si vemos en esta zona, acá tenemos un gran rango, del cual se salió hace muy poco. Esta zona de rango se puede ver que se identifica con una no tendencia en la zona de la dimensión fractal de la actividad. En este caso vemos que los movimientos son horizontales y que están alrededor de la zona del 1.5, lo que nos dice que el movimiento tiende a ser aleatorio y anularse, ¿sí? En cierta forma antipersistente. Para declararse la tendencia a la salida, ¿sí? De esta zona horizontal, que es cuando el indicador de esta dimensión fractal comienza a moverse hacia la baja, declarando la tendencia que coincide con el último mínimo. Entonces ahora sí estamos con un movimiento tendencial que alcanzó esa primera zona de atracción, que la zona de atracción en este caso se corresponde a lo que sería una proyección de Fibonacci de la primera onda con respecto a su correctivo. Una vez que los precios alcanzan esta zona, estos atractores, los denominamos de esta forma porque atraen el precio como si se tratase de metal humano. Y el precio se puede quedar atrapado en esta zona durante un tiempo hasta que es rechazado. ¿Sí? O sea, rechazado de forma muy rápida. Eso va a depender de cómo el mercado se adapte y reciba esa información. En este caso vemos que el precio se ha quedado atrapado ya durante varias semanas y que estamos dentro de esta zona, pero con una intención de ir, ¿sí? Hacia el siguiente nivel de atracción. Esto se va a confirmar con la ruptura de este nivel en 4.535. Si esto sucede y el precio, la acción de precios rompe este nivel, entonces vamos a buscar la siguiente zona de atracción entre 4.765 a 5.011. Para de ahí completar muy probablemente lo que sería esta secuencia de largo plazo de 3 zonas. Si esto no sucede, el rango, ¿sí? En esta escala semanal
la acción de precios se va a quedar fluctuando, va a quedarse en esta zona, entre estas dos líneas punteadas, que son una zona de no tendencia a día de hoy, ¿sí? En este momento. Por lo tanto, podemos observar y tener fluctuaciones de tipo horizontal y la ruptura del nivel de 3.900, así que nos va a avisar del inicio de una tendencia bajista, ¿sí? Por lo tanto, ahí volveremos a analizar, en este caso, a más largo plazo, cómo es la estructura, digamos una escala mensual, para establecer mínimos máximos y cómo se está conformando ese patrón zigzag, esa escala, y de ahí empezar a bajar a diferentes niveles de escala, semanal, diario, intradía, para poder ir armando las diferentes patrones zigzag que van a conformar finalmente ese gran zigzag en la escala mensual. Pasamos entonces a hablar peso uruguayo. En el momento que está cargando la gráfica. A refrescar preview. Vamos a pasar a hablar peso uruguayo. Ahí. En este caso, desde el máximo, en esta onda inicial, tenemos una onda que comienza con el índice de 27.86, ¿sí? Con un máximo en 47.67, ¿sí? Es un movimiento bastante amplio, prácticamente lo está duplicando, ¿sí? El valor del dólar americano con respecto al peso uruguayo. Y a partir de ahí tenemos una secuencia correctiva de 3 movimientos. Si lo pueden ver, porque sí, existe una línea de puntos que nos marcan cómo se estructura de forma interna ese zigzag para la secuencia de tipo correctivo. Una vez que tenemos una primera onda, ¿sí?, que discurre la tendencia principal, o presumimos que esa es la tendencia principal, lo que hacemos es analizar la onda correctiva. La primera onda motora y su onda correctiva son muy importantes, son claves para poder definir la probabilidad que existe de desarrollar una tercera onda, ¿sí? En este caso un máximo nuevo. ¿Qué es lo que realiza el algoritmo de Bambi? En este caso podemos definir un atractor, lo definimos en longitud y lo definimos en tiempo, para lo que sería la onda correctiva de largo plazo, lo que son la línea subcontinua, y después tenemos un atractor, que es un atractor de longitud, que lo definimos mediante extensión de las ondas componentes de esa onda correctiva. Si extendemos onda motora desde el máximo de la corrección en ese patrón correctivo. Y tenemos dos áreas de atracción diferentes. Una primera de mayor tamaño corresponde a las ondas de mayor grado, y otra naranja de menor tamaño corresponde a las ondas de menor. Y vemos que existe un solape y un mínimo establecido entre estas dos áreas, lo que aumenta en este caso la probabilidad de una finalización de ese patrón correctivo. También el movimiento se ha dado y ha respondido muy bien a lo que es la estructura de este canal
Sí. Pero lo más importante para nosotros son los niveles de atracción y cómo en qué momento y dónde se genera ese nivel. Ahora lo que vemos es que la acción de precios ha reaccionado al alza, encuentra soporte en este atractor, es decir, el atractor está generando un rechazo de la acción de precios, no está entrando, lo que refuerza entonces la idea de que la corrección está finalizada en este mínimo, que es el mínimo en 39.07, y la dimensión fractal se está moviendo nuevamente hacia zona aleatoria 1.5 y zona de antipersistencia, pero ya empezamos a ver solapes de estos movimientos. Y empezamos a ver y a definir una zona de rango en la gráfica. Por lo tanto, no hay una tendencia definida en este momento. Necesitamos dar un poco más de tiempo al patrón, que madure un poco más, para poder ir descartando y viendo la posibilidad de una nueva onda, en este caso hacia el alza, con destino a un primer atractor entre 50.43 y 52.70, y el segundo atractor se encuentra en niveles de acá el 56.37, ¿sí? Y una media alrededor de 60. ¿Sí? Por lo tanto, los índices son buenos. Si vamos a operar este instrumento en el corto plazo, sí tenemos un principio de tendencia alcista. ¿Sí? Si nos vamos a gráficas intradías, tenemos una primera onda al alza, una correctiva. Si ven, ambos movimientos son bastante rápidos, lo que genera, lo que responde a un equilibrio entre onda motora y correctiva. Si esto es así y cuadra con el comportamiento que este instrumento tiene, entonces tenemos una mayor posibilidad de desarrollar nuevamente movimientos al alza una vez salgamos de esa zona de no tendencia. ¿Sí? Decimos saber en el corto plazo un desarrollo de tendencia que la podemos obtener, por ejemplo, con este indicador que es el de dimensión fractal. Pero aproximadamente con la ruptura del nivel de 41.6, 41.5, es cuando vamos a ver movimientos más fluidos al alza en el corto plazo, lo que nos va a permitir armar estas estructuras zigzag o completar y combinar diferentes estructuras zigzag hasta alcanzar este nivel en 45.63, que es el nivel clave en el largo plazo, cuya ruptura nos va a confirmar o va a aumentar la probabilidad de desarrollo de tendencia y búsqueda de este nivel alrededor de los 50, 52, de 50 y 52. Cualquier duda, pregunta, sabe que la pueden enviar, ¿sí?, a través de la casilla de chat, sobre todo con lo que respecta al análisis. ¿Sí? Si hay cosas que no quedan claras, cuando hablamos de factores, cuando hablamos de relación precio-tiempo, por favor, mándenmelo. Intento resolverlos ahora, y si no se animan a preguntar durante el webinario, lo pueden hacer por correo electrónico a info@finbi.com. Eso es lo que tenemos para el peso uruguayo. Si recordamos, el dólar peso colombiano está en el primer atractor, con intención de moverse hacia el segundo atractor, una tendencia alcista. El dólar peso uruguayo también ha finalizado una corrección y vemos intención de movimiento al alza. En este caso, el dólar peso mexicano está bastante horizontal. ¿Sí? Lo que vemos en la estructura zigzag. Tenemos mucho movimiento en rango en este instrumento. Es un instrumento que resulta bastante complejo y en el corto plazo poco atractivo, porque tenemos muchas zonas de rango. ¿Okay? Si vamos a destacar en la escala semanal, tenemos una primera onda a la baja y su correctiva, ¿sí? Onda iniciada en el máximo en 25.77, mínimo en 19.54. Ahí tenemos una correctiva donde se puede identificar de forma bastante sencilla las tres ondas. En la primera onda motora también, 1, 2 y 3. Esta tercera onda es más compleja en cuanto a estructura,
La primera resultó ser más simple y eso responde a lo que se conoce como principio de alternancia. Pueden encontrar más información sobre esto en mi libro. Sí, es Las ondas de Elliott, el comportamiento fractal de los mercados financieros. Está en toda Latinoamérica y va ya por su segunda edición. Entonces estamos en una situación de rango bastante importante. Vemos que la dimensión fractal también se encuentra en esta zona del 1.5, que significa aleatorio, y si vamos un poco más hacia arriba significa antipersistencia. Así que los movimientos se anulan con facilidad. Pero el nivel mínimo alcanzado no llega a ese atractor que tendría que llegar en función de cómo se comportó la onda correctiva y la primera onda motora. Si esto es así, tendríamos que alcanzar este nivel de 18.62 a 17.82. Pero como veíamos en las divisas anteriores y debido a la correlación que existe también en este mercado latinoamericano, podemos experimentar más movimientos al alza, ¿sí? Que van a coincidir también con la alza del dólar peso colombiano y dólar peso uruguayo, lo que nos puede dar una estructura más compleja que consume mayor tiempo de 3 movimientos y un testeo de este nivel de 21.51. Este nivel es muy, muy importante, ya que si este nivel no se respeta y se rompe, si los precios no consiguen rebotar a la baja, entonces cambia la estructura del patrón y vamos a entrar en esta zona de no tendencia entre 21.50 y 24.25. ¿Por qué es importante tener en cuenta este nivel? Como veíamos anteriormente, los otros instrumentos tienen una tendencia a ir hacia el alza. Como este mínimo es un mínimo marginal que no alcanza el nivel de atracción, lo que nos está indicando es que muy probablemente sea parte de una estructura correctiva de mayor tamaño. Pero eso se va a confirmar con la ruptura de este nivel. Eso es así, estaremos frente a lo que se conoce en ellos como una onda plana expansiva. ¿Sí? A, B y C, donde C va a presentar finalización en esta zona que tenemos marcada del 24, ¿sí? Al 21. No 21, pero sí entre el 24 y el 23. ¿Sí? Es una zona de alta probabilidad para la finalización de un patrón plana expandido. Y si lo hacemos mediante una proyección, y proyectamos lo que es la primera onda, la onda A, desde el mínimo de la onda B, nos da un nivel de igualdad alrededor de 22, pero suele ir a buscar siempre los niveles de extensión entre 23.31, como decíamos antes, y 24.23. ¿Sí? La parte superior de esa zona que definimos entre las líneas punteadas. Pero para hablar de ese patrón, como decíamos antes, necesitamos romper primero este nivel de 21.51. El instrumento se encuentra en una zona de rango durante bastante tiempo y con una dimensión fractal que no se está dando en este momento ningún indicio de desarrollo de tendencia. Y con esto tenemos los tres principales instrumentos de Latinoamérica. Vamos a pasar al Bitcoin, que es una opción bastante importante en lo que es cripto en Latinoamérica. Y con esto ya daríamos por completado el webinario del día de hoy. ¿Qué sucede con el Bitcoin? ¿Vamos a generar un nuevo mínimo? No. Si estamos en una situación de tipo horizontal, estamos moviendo, estamos desarrollando posiblemente un patrón de 5 ondas en lo que es una corrección plana expandida clásica ¿sí? Tenemos una primera onda A, una segunda onda B, ¿sí? Que genera un máximo de tipo marginal, por lo mismo que hablábamos anteriormente, no llega a alcanzar la zona de atracción, rápidamente cambia hacia el sentido contrario, hacia la baja, y la velocidad de movimiento es bastante violenta, ¿sí? Suele ser una característica de onda C. Y si vemos la subdivisión, la estructura interna es 1, 2, 3. En este momento toma contacto con el atractor, rechaza 4 y podemos generar un mínimo más dentro de la zona de atracción, en lo que sería una quinta onda.
Vemos que hay muy poca tendencia, muy poco inicio de tendencia según el instrumento del indicador de la dimensión fractal. También algo característico de onda 5, ¿sí? O últimos movimientos dentro de los patrones, en donde la dimensión fractal suele tener una dirección ascendente, lo que nos marca más antipersistencia o donde no se está desarrollando tendencia, ¿sí? Que en este caso no vemos una intención fuerte de seguir escalándose y seguir, no escalando, moviéndose hacia la baja, y cayendo, mostrando presencia de tendencia. Y por lo tanto, los movimientos muy poco volátiles van perdiendo fuerza, pero sí hay una intención de alcanzar un nuevo, sobre todo porque nos encontramos ya por fuera de zonas de no tendencia, que es la definida por estas dos líneas de puntos. Por lo tanto, hay mayor posibilidad de desarrollar movimientos a la baja en este punto. Si esto no es así, probablemente salgamos del canal sin generar nuevo mínimo y tendremos que evaluar entonces una nueva zona de atracción en el corto plazo, ver reacciones alrededor de este nivel, porque ahí es donde se puede producir la quinta y última onda. Y si esto no es así, tenemos simplemente un zigzag, 3 ondas y movimientos dentro de zona de no tendencia. ¿Okay? Pero de momento, como decíamos, y también si analizamos tendencia, les voy a mostrar eso ahora, nos estamos moviendo hacia la baja. Cuando hablo de tendencia, en la parte de análisis gratuito de nuestra página web, tienen dos elementos, dos herramientas que pueden utilizar. Por un lado es la gráfica, ¿sí? El análisis de ondas, pero por otro lado es el dashboard y el tablero de análisis de tendencia. Y si vemos cuál es la tendencia actual en Bitcoin, vemos que es una tendencia de tipo negativa, analizando diferentes aspectos del instrumento, ¿sí? Haciendo un análisis cuantitativo de diferentes áreas de lo que es la acción de precios, ¿sí? Estadísticos, espectro de correlación, velocidad y persistencia. La tendencia es a la baja, por eso también hay mayor posibilidad o mayor probabilidad de continuar desarrollando movimientos bajistas y generar ese mínimo que nos está faltando para completar ese posible patrón plano expandido. Muy bien. Nuevamente la presentación. Muy bien, con esto ya damos por finalizado el webinario del día de hoy, especial Latinoamérica. Hemos visto varios conceptos, varias ideas de cuál es la situación en Latinoamérica actual, cómo va perdiendo valor la divisa, por qué es importante tomar acción, por qué es importante invertir y no dejar el dinero parado, ¿sí? Vemos diferentes alternativas, una de ellas es la que ofrece Finbi, que es combinando la conversión de divisa, de moneda local a dólares americanos, más lo que sería inversión en el mercado de divisas, que nos va a dar ese plus del 5%, que es el que genera en el largo plazo una buena rentabilidad y evita esa pérdida de valor tan fuerte como es que existe en este momento en Latinoamérica por la inflación y por la devaluación de la divisa local. Recordamos, para aquellos que quieran el PDF de esta la presentación del día de hoy, nos mandan un correo a info@finbi.com, y aquellos que tengan preguntas que no han podido responder hoy o que están viendo la grabación en el canal de F Street o en el canal nuestro de YouTube, pueden mandar esa pregunta a info@finbi.com. Muchas gracias por todo, que tengan muy buen día y estamos de vuelta en el próximo webinar. Hasta luego.